Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo totalmente en vivo. Junto a Cristian Castillo vamos a conducir el mismo. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Una tarde-noche agitada a nivel nacional e internacional. Sí. Muchos ojos puestos en Perú, pocos en México, y la tradición presidencialista nos lleva a pensar que la gente se obnubila por la figura presidencial y pierde de vista el poder legislativo. Bueno, Cristian se acaba de introducir lo que será nuestro segundo tema de hoy por la noche. Vamos a analizar con un especialista en Perú, desde Perú, los resultados preliminares que se han obtenido en el balotaje de aquel país. Pero el primer tema, ya tenemos a nuestros invitados listos, vamos a abordar lo que ha sido desde hace varios días el tema político del país, y es la visita a Guatemala de la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris, al país. Tendremos dos analistas, como ya lo dijimos, y para no perder el tiempo y aprovechar al máximo lo disponible, le doy la bienvenida a Roberto Wagner y a Jorge Ceballos. A ambos, un gusto, gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. No sé si darle la palabra al que tenga más barba, pero bueno, haremos ahora la invitación. Al que tiene más pelo, tal vez. Vamos una y una. Bueno, una y una. No, bueno, Jorge Ceballos, iniciamos contigo. Buenas noches. La vicepresidenta Harris ya está en el país, los medios internacionales hacen eco de su visita, empiezan a darse algunos análisis, incluso desde los Estados Unidos, del por qué la vicepresidenta eligió visitar en su primera gira internacional específicamente Guatemala y después México. Tus apreciaciones, por favor. Buenas noches, Mariano, Cristian, gracias por la invitación, un gusto estar con Roberto. Bueno, entendamos que esta visita tiene muchos símbolos y recordemos que en política los símbolos son importantes. Primero es el primer viaje de la vicepresidenta internacionalmente, entonces pues el hecho que ya salga o con una agenda internacional, pues la va a poner en los periódicos de todo el mundo, por lo que representa ella como vicepresidenta de Estados Unidos. Segundo, entendamos que el tema primordial de su agenda es la migración. ¿Por qué? Porque es un problema que están teniendo en la frontera y que sin duda es una situación que les va a tener pues distintas situaciones en el proceso electoral que ellos van a vivir el otro año, que son las elecciones de medio tiempo para lo que es Congreso y las del 24 para la presidencia. Entonces, si no se empieza a abordar ese tema, pues obviamente como cada campaña va a ser utilizado para que pues tenga un desgaste pues la administración Biden-Harris. El tercero, porque sin duda el Triángulo Norte de Centroamérica ha representado en los últimos meses mucho de qué hablar en Estados Unidos por las distintas variaciones. El hecho que esta semana, que recién terminamos, la administración Biden haya colocado el tema de corrupción como parte importante de su agenda, otra vez le da a esta visita pues un tinte un poco más fuerte. Y por último, recordemos que cualquier visita de un alto funcionario de los Estados Unidos a cualquier parte del mundo representará pues una noticia importante, y en el caso de Guatemala o la de la región latinoamericana, pues va a tener sus voces a favor y sus voces en contra, pero en general la agenda de esta visita se centrará en eso, como la corrupción, la migración y algunos otros temas alrededor de eso, pues hacen estrechar o poner tensas las relaciones entre los dos países. Licenciado Wagner, Estados Unidos se enfrenta a sus amenazas de frente y muy contundentemente. Ahora no es Asia, no es Europa Occidental, no es el Oriente Medio, es Centroamérica, y de esta el Triángulo Norte de Centroamérica. Como decía el licenciado Ceballos, ¿cuál es el mensaje al mundo de empezar pues los primeros hechos de la política exterior norteamericana en esta parte del globo? Bueno, yo también siguiendo la línea de lo que dice Jorge, primero lo bueno es que esa primer visita es aquí a Guatemala. Si bien es por una crisis, pero una crisis representa una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Tenemos que venir, estamos nuevamente ante los ojos del mundo, ante la primera visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos fuera, después de que fue electa,
a otro país y es precisamente a nuestro país. Entonces es algo que tenemos que aprovechar. Lo importante es en qué vamos a trabajar. Y lo he dicho ya muchísimas veces. Establecer una hoja de ruta con prioridades. ¿Qué es lo que se espera de la relación bilateral y la cooperación de Estados Unidos con el Triángulo Norte? Pero obviamente ya queda muy claro que la punta de lanza es Guatemala, ¿no? Eso queda clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se espera en un año, en 3 años, 5 años o 10 años? Tiene que establecerse este tema. Ya los mensajes que se han mandado han sido que, digamos, uno de los temas más importantes, algo que ha marcado la política nacional en Guatemala desde los últimos prácticamente 6 años, o sea, después de lo que fue el gobierno de Otto Pérez Molina y la destitución del mismo, o sea, por la crisis de corrupción que tuvo, es la lucha contra la corrupción. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar eso? ¿Cómo es que se va a manejar eso? Y cómo es que vamos a cooperar en ese sentido al mismo tiempo que vamos a cooperar en tratar de mitigar o desincentivar las causas que provocan la migración irregular. Entonces es importantísimo establecer esa hoja de ruta que si la lucha contra la corrupción es lo primordial, esto tiene que ser transparente, esto tiene que hacerse público, porque si es un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala, en donde los detalles no van a ser, o sea, van a mantenerse al margen, entonces, como ya todos sabemos, la opacidad no ayuda a nadie. Entonces, tenemos que estar todos conscientes, tanto ambos gobiernos, sector privado, sociedad civil, sector académico y todos los demás. ¿Cómo es que vamos a trabajar esto para que todos podamos contribuir con esto? Y Roberto Wagner, Roberto, perdón, has adelantado ya algunos de los temas y creo que los podemos resumir: migración, corrupción, comercio e inversión. Sabemos que son temas que están en la agenda, lo han dicho. Recordemos también a final de la semana laboral el documento, el memorándum que emitió la Casa Blanca, el presidente Biden, sobre elevar la lucha anticorrupción como un tema estratégico. Bueno, todo eso se ha dicho, todo eso ya está sobre la mesa, los comunicados seguramente ya están muy avanzados. Algo nuevo, algo diferente que mañana o el martes, que seguirá su viaje hacia México, pudiéramos esperar, porque no sé, como que ya las expectativas se van apagando porque los temas ya los conocemos. Ya también dijeron lo de las vacunas, tal vez solo sería ver cuáles serían, pero bueno, Roberto, ¿qué otra cosa pudiera realmente esperarse de esta visita? Pues precisamente eso, Mariano, o sea, ¿en cuánto tiempo pensamos lograr esto? O sea, sí, ya lo sabemos, ya se ha dicho, se dio una lista muy larga de todo lo que se tiene que hacer, pero ¿en cuánto tiempo se va a lograr eso? O sea, eso es lo importante. O sea, porque si no, vamos a estar jugando a politiquería barata y vamos a estar cometiendo los mismos errores que se han cometido desde lo que fue el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Donald Trump. Entonces, es establecer una hoja de ruta. Para mí, eso es lo más importante y lo más novedoso. O sea, de acuerdo con lo que bien dices, pero la cuestión es, ¿qué se espera que logremos en un año? ¿Qué se espera que logremos en 2 años? ¿Qué se espera que logremos en 5 años? Eso es es lo fundamental, porque si no podemos tener una cooperación bilateral basada en la gestión por resultados, entonces estamos nuevamente todos jugando a política y a palabras vacías y seguramente en 4 o 5 años, tal vez Jorge y yo no estemos aquí, pero van a estar otros 2 analistas preguntándose y analizando por qué es que todo salió mal en el 2020. Y es que el licenciado Ceballos, ya el licenciado Wagner pone sobre la mesa 7 años perdidos. Hace 7 años, en el 2014, el entonces vicepresidente Joe Biden, hoy presidente de Estados Unidos, visitó por lo menos en 3 ocasiones a Guatemala, poniendo sobre la mesa la crisis migratoria de niños sin acompañamiento de adultos llegando a ciudades norteamericanas. 7 años después, la vicepresidenta viene casi que por los mismos temas. Si nos vamos al debate de en qué podemos avanzar,
teniendo en cuenta que ni los narcos, ni el crimen organizado, ni los empresarios, ni los capitales son los que emigran. Emigran las personas que no tienen oportunidades y que el Estado de Guatemala los ha abandonado y no hay oportunidades ni siquiera de tener condiciones mínimas de vida digna. Ellos son los que emigran. Para ellos, ¿qué esperanza hay con esta visita? Es que al final otra vez caemos en temas que nosotros como pues un poco aprendices cada día del análisis y ustedes que están en los medios, pues venimos discutiendo desde no solo las dos administraciones pasadas, sino que desde muchas administraciones. El tema de migración siempre ha sido un problema, pero voy a alejar un poco la cancha de Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos tiene una agenda en el tema de seguridad y el tema también de campaña por el tema de migración, pero me voy a enfocar en el caso de Guatemala. ¿Qué ha hecho Guatemala en estas dos administraciones últimas para mejorar esas oportunidades que tú bien dices, Cristian, que no tienen los ciudadanos, que obviamente no afectan al capital, que no afectan al narcotráfico, que no afectan pues, ni a las instituciones públicas? El problema es que si los gobiernos siguen viendo solo los intereses y también a corto plazo qué pueden hacer o para obtener un resultado para sí mismos y no para el desarrollo del Estado, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas, sea quien esté en la administración de la Casa Blanca. El punto es que, como bien plantea Roberto, debe haber una hoja de ruta, obviamente de parte de Estados Unidos, pero también de parte del gobierno. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que las cosas empiecen a funcionar? Sabemos que hay corrupción, pero ¿cómo la vamos a atacar? O sea, creando una comisión de lucha contra la corrupción, como está en el actual gobierno, en papel se ve muy bien, pero veamos en la práctica qué resultados ha tenido para mejorar los procesos que minimicen por lo menos las áreas de oportunidad para que tienen los funcionarios públicos para hacer corrupción. Ese es un tema, por ejemplo, por decirlo, pero también viene por el otro lado, el tema del Ministerio Público. ¿Qué se está haciendo con las investigaciones por el tema de coyotaje, con el tema de trata de personas, etcétera? Otro viene la parte de la Policía Nacional, cómo está haciendo la inteligencia para este tipo de temas. O sea, hay cosas que no solo dependen de Estados Unidos, más bien dependen de la voluntad y de la estrategia del gobierno de Guatemala para hacer las cosas bien. Jorge Ceballos, dos de los principales diarios de los Estados Unidos, el New York Times y el Wall Street Journal, publicaron hoy dos artículos, uno de opinión en el Wall Street Journal, donde claramente se dice que, bueno, señora Harris, ¿qué viene a hacer aquí? Sí, hay temas sustantivos que no se resuelven en los temas de justicia, ya se menciona específicamente a la señora Saldana y Porras, pero el de New York Times le pone números a la cooperación, a esos programas que en los últimos 10 años se han desarrollado, se han ejecutado, 1.6 billones de dólares. El mismo New York Times reconoce casi el 80% de esos recursos se quedan en las empresas americanas, que son las que ejecutan, y yo le sumo a las ONG. Y bueno, para concluir, el economista Goizueta publica hoy, nos dice, hay 360 millones para la región en este año fiscal. Pero solo Guatemala, en lo que va del año, ha financiado el déficit americano invirtiendo en bonos del Tesoro por 3.300 millones de dólares. Vemos esas cifras multimillonarias, ¿sirven para algo? Sin duda sirven. Podemos tener casos oportunos y ustedes pueden ver algunos informes de algunas agencias de Estados Unidos y de algunas organizaciones internacionales donde en ciertas áreas se ha tenido mejora, pues no la calidad de vida, pero sí por lo menos en las áreas de oportunidad. Hay programas que han hecho un trabajo muy bueno, especialmente en las áreas de la frontera, con México y demás. Sin duda hay otras áreas que son para mejorar, pero aquí nos vemos nuevamente, es que el problema no solo es de la administración Harris-Biden, el problema, como bien decía Roberto, viene desde la administración Trump, desde la administración Obama, inclusive desde la Bush, que no ven desde el punto de vista que la migración tiene varios factores y hay que trabajar en esos factores. No solo es el tema de seguridad, es el tema de justicia, no solo es de invertir, porque también, o sea, muchas empresas van a poder querer invertir, pero si la gente no tiene educación,
educación, no tiene la capacidad para poder dar sus servicios o para poder entrar a un proyecto, o sea, de nada sirve que se tenga el dinero porque no se tiene al capital humano. Entonces, hay muchos factores alrededor y vuelvo a insistir, es que no solo está en las manos de Estados Unidos y sumado a esa oportunidad que plantea Roberto, ¿qué está haciendo el gobierno para plantear esa agenda, no solo mejor en el sistema de justicia, pero también en el sistema de mejora de educación? ¿Por qué? Porque necesitamos capital humano que responda a las inversiones que se quieran dar. Pero si no tenemos esa hoja de ruta desde nosotros, ¿qué le podemos proponer a Estados Unidos? Por mucho dinero que haya, pues también se está perdiendo. O sea, aquí el punto es que el gobierno del doctor Giammattei tiene la oportunidad de hacer cambios sustanciales, pequeños, pero cambios sustanciales en la agenda de discusión con Estados Unidos, pero si se tiene la voluntad y la capacidad. El problema es que yo no estoy viendo ninguna de las dos cosas. Licenciado Wagner, realmente uno de los principios en relaciones internacionales es la reciprocidad. Estados Unidos viene con una agenda clara. ¿Qué le puede plantear Guatemala a contraposición, teniendo en cuenta que el presidente Alejandro Giammattei el año pasado, en el cierre del año, celebraba que Guatemala sobrepasaba los 1.000 millones de envío de remesas desde Estados Unidos, convirtiéndose en prácticamente uno de los pilares del sostén macroeconómico del país? Guatemala puede estar comprometida con el tema de eliminar la migración, teniendo en cuenta que el presidente mismo celebra el valor estratégico que tiene para la economía nacional el envío de remesas. No, yo creo que esa fue una muy lamentable comunicación de parte del presidente Giammattei, como muchas otras que ha dado. Y yo creo también, para venir y ser más franco, yo creo que en los últimos 20 años prácticamente a mí no me parece que Estados Unidos tenga claro qué viene a hacer a Centroamérica. O sea, el hecho que estamos como estamos es una muestra de eso. Yo creo que Estados Unidos ha dejado un vacío, no solo en Centroamérica, sino que en América Latina, que se ha ido llenando por actores no ideales. Ahora bien, también dicho esto, yo creo que nuevamente estamos, o sea, se presentan oportunidades, o sea, hemos tenido, Guatemala ha tenido, es que cada gobierno tiene una oportunidad para venir y lograr un cambio, una reforma, algo que pueda mejorar, contribuir a la situación de la población del país, y no lo hizo Otto Pérez Molina, no lo hizo Jimmy Morales, y tampoco lo está haciendo Alejandro Giammattei, a quien se le presenta ahora una oportunidad de oro. No me voy a poner fino y ponerme a hablar más de la historia de otros gobiernos, pero nuevamente el problema es también ese. Yo creo, y eso es lo último que quería decir en mi primera intervención. Lo preocupante es que por un lado, que no venga Estados Unidos con cierta arrogancia, que históricamente la ha demostrado, de imponer una agenda, pero que espero yo que el gobierno de Guatemala, que la administración de Alejandro Giammattei y su canciller Pedro Brolo y sus ministros, y que también su vicepresidente, o sea, este pleito entre el presidente y el vicepresidente es vergonzoso, ¿no? O sea, que se pongan, que maduren todos políticamente y que contribuyan precisamente a establecer una hoja de ruta de qué es lo que vamos a hacer, algo que beneficia a los guatemaltecos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y los puntos esenciales para mí son el tema de las vacunas, el tema, o sea, de la lucha contra la pandemia, pero que pasa por las vacunas, el tema de la generación de oportunidades económicas y el tema de la lucha contra el crimen organizado. Para mí, yo creo que esos son los temas esenciales, y después el tema contra la lucha contra la corrupción, que es un paraguas en todo esto, pero es un tema de mediano y largo plazo. Roberto, Esos plazos tienen que ser fijados. En lo concreto, la semana pasada se dio una reunión en el despacho de la vicepresidenta, se invitaron algunos empresarios, inversionistas, y a algunos les levantó la expectativa de cómo se puede concretar. Nos enteramos que hoy la empresa de Nesexpreso anunció compras mínimas de café por $150 millones, pues la verdad llama la atención. Las otras todavía no se han comprometido específicamente, pero surge el tema del TPS.
TPS no se menciona, algunos analistas, algunos periodistas, algunos académicos han levantado la voz del por qué no se solicita y se concreta un TPS para Guatemala. Escucho su opinión. Yo creo precisamente porque superamos con creces muchas veces la migración del Salvador y Honduras, y yo creo que muchos funcionarios dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y también del Departamento de Estado se han arrepentido de lo que fue en su momento el TPS que se otorgó al Salvador y Honduras. Otorgárselo a Guatemala implicaría cuestiones más problemáticas muchas veces para Estados Unidos, creo yo. Pero también nuevamente esto tiene que ver mucho con la habilidad política de cómo se negocian las cosas. Es un tema es lo que digo nuevamente, o sea, cuando el gobierno de Obama, la administración de Obama habló mucho de temas humanitarios, pero nunca le otorgó un TPS a Guatemala, o sea, al final del día estamos hablando de cuestiones políticas y al final del día existe una presión muchas veces sobre el tema de la migración irregular, que insisto yo con ese término, que se ha convertido en un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos desde el año 2001, después de los ataques del 11 de septiembre. Y entonces hay una negociación bipartidista que tiene que existir. Yo creo que este tema para nosotros sigue siendo profundamente difícil y probablemente se va a suspender el TPS para otros países centroamericanos antes de que se le otorgue a Guatemala. Licenciado Ceballos, una negociación de un TPS en un momento complicado para la región del Triángulo Norte de Centroamérica. La vicepresidenta Harris llega a Guatemala en medio de una ríspida relación entre El Salvador y Estados Unidos. El presidente Bukele, inclusive, pendiente de la llegada del presidente Xi Jinping a El Salvador. Y por otro lado, Honduras con serios problemas de credibilidad en el gobierno central, un gobierno que ha recibido apoyo de Estados Unidos, inclusive para el tema los dos últimos periodos presidenciales. ¿Qué posibilidades tiene Guatemala de una negociación ventajosa por la posición que está jugando en este momento en el Triángulo Norte de Centroamérica y de ser hábil, como ya refirió el licenciado Wagner, de poder presionar a un TPS? Lo veo muy difícil. El TPS no es algo para Guatemala que pueda estar, pues puede estar en la mesa del lado de Guatemala, pero no creo que del lado de Estados Unidos, por varios factores. Un factor, como bien lo planteaba Roberto, pues obviamente la migración de guatemaltecos ha incrementado mucho en comparación de El Salvador y Honduras en los últimos años, y entonces obviamente eso traería el segundo punto, una consecuencia política a lo interno de Estados Unidos que no le da réditos electorales ni a los demócratas ni a los republicanos. Bien, agradecemos a Roberto Wagner y Jorge Ceballos que nos hayan acompañado esta noche. Mañana, pues nuevamente en Canal Antigua, vamos a hacer un análisis de lo que fue el día de la reunión y de qué declaraciones al final se comunican, se suscriben y los analizaremos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cristian, un tema pues nos va a seguir ocupando, ahí hay varios eslabones o varias cosas que no están todavía muy claras, ¿no? Totalmente, y sobre todo el licenciado Wagner lo dejaba muy en claro. Cuando uno va a una mesa de negociación recibiendo la agenda dura de la contraparte y sin agenda propia, realmente las posibilidades de obtener algún beneficio son muy bajas. Sí, yo creo que ese memorándum de la estrategia, de elevar el tema de la lucha anticorrupción como un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos también, en esas entrelíneas que están en ese memorándum, creo que ahí Guatemala puede encontrar respuestas y también demandas que plantearle al gobierno de los Estados Unidos. Estamos conversando con Cristian mientras se enlaza con nosotros nuestro analista invitado desde Lima, Perú, con quien vamos a analizar los resultados que se hayan obtenido en el balotaje entre Fujimori y Castillo. En los últimos minutos, pero la verdad es que las últimas horas, desde que cerraron las urnas, ha sido, al inicio se decía que iba ganando la candidata Fujimori, hace como una hora y media se da vuelta y Castillo aparentemente está ganando. El organismo oficial
no, al menos yo no lo conozco. Si alguien de la audiencia de Canal Antigua nos puede compartir, no conozco si ya el órgano oficial electoral de Perú emitió algún comunicado, no sé cómo lo ves. Bueno, la tendencia es consistente en los últimos 10 años, Mariano. Los cierres de segundas vueltas, los balotajes en América Latina han sido totalmente cerrados, y lo que deja muy en claro es la polarización de prácticamente todos los países de América Latina, en donde ya no hay triunfos contundentes como lo teníamos en los 80s. Ahora la mayoría de los países tienen estos triunfos cerrados con menos del 1%, que de hecho Perú ya lo vivió. Ya hubo una derrota para Keiko Fujimori por casi 40,000 o más de 40,000 votos, menos del 1% de los votos. Y hoy está más cerrado. Producción nos comunica que nuestro invitado, Carlos Polo, director del Instituto de Investigación Poblacional para América Latina, desde Perú, nos está ya acompañando. Señor Polo, buenas noches, un gusto. Saludos desde Guatemala. Buenas noches, Cristian. Aquí estamos con los nervios de punta, muy a la expectativa, porque la entidad electoral todavía no se ha pronunciado, y de hecho en 30 minutos ha anunciado que se va a pronunciar con un resultado de conteo rápido parcial. Hasta ahora lo que habíamos recibido a las 7 de la noche era el resultado a boca de urna, ¿no? Le preguntan a la gente a la salida de la votación por quién había votado, y en ese conteo ganaba Keiko Fujimori por 50.3 a 49.7, por 6 décimas. Y hace unos 30 minutos, la misma empresa encuestadora hizo un conteo rápido, un muestreo de actas, y revirtió el resultado. Ahora resulta que Pedro Castillo tiene 50.2 y Keiko Fujimori tiene 49.8. O sea, 4 décimas por ciento por debajo. Estamos hablando de unos 40,000, 50,000 votos, y como digo, la entidad electoral dentro de poco va a dar un resultado parcial. Entonces esto va a resolverse en los días siguientes, porque ahora el resultado depende de las actas que sean impugnadas, de estos reclamos que haya en las mesas. Todavía tenemos resultados definitivos en unos días más. Doctor Polo, realmente Perú está saliendo de una etapa de mucha inestabilidad política, varios presidentes en un periodo muy corto de tiempo, una sociedad polarizada en la votación presidencial. Pero en términos republicanos, ¿cuál es el balance de poder teniendo en cuenta la integración del Congreso de Perú y la posibilidad de tener un acuerdo y una buena gobernanza entre ejecutivo y legislativo en el próximo periodo presidencial? Mire, la estabilidad en el Perú depende mucho de esta elección por las propuestas de los dos candidatos. Son radicalmente distintos en su aproximación a lo que es el sistema democrático. Mientras Keiko Fujimori es una candidata que se mantiene dentro de los parámetros de la democracia y el respeto al balance de poderes, Pedro Castillo, en campaña de primera vuelta y al inicio de la segunda, ha manifestado que, de ser el caso, él podría cerrar el Congreso. Ha manifestado que quiere una asamblea constituyente, quiere cambiar el modelo económico y quiere transformar el país a un modelo que ya hemos vivido de socialismo y de comunismo en la década del 70 del siglo pasado. Entonces, nos jugamos mucho los peruanos con respecto a la estabilidad de un futuro económico, porque sabemos que ese tipo de propuesta de Pedro Castillo lo que va a hacer es agudizar el conflicto y la polarización. Hemos visto que esas son las dos posiciones, así que de lo que dependa, de los resultados dependen mucho la estabilidad que vaya a tener el país. De ganar Keiko Fujimori, también va a haber un escenario en que va a ser costoso, va a ser trabajoso reunir a las fuerzas políticas del Perú para todos empujar el carro y reactivar al país que ha sufrido el mayor impacto por la pandemia. Tenemos el récord mundial de muertos
por millón de habitantes. Es el récord mundial, el que más ha tenido muertos por millón de habitantes. Eso ha producido una crisis económica muy grande, que seguía una crisis política, porque tuvimos 3 presidentes el año pasado en una sola semana. Nos jugamos mucho los peruanos y estamos ahorita, repito, con los nervios de punta. Carlos Polo, hay un tema, lo introduzco ahorita porque habría que analizarlo, usted ya lo anticipó, de que esto va a durar varios días. ¿Qué tanto peso tiene el voto en el extranjero para esta elección en el Perú? Porque aparentemente, y usted por favor no lo aclara, sí pudiera tener en esta oportunidad una incidencia específica a favor de uno de los candidatos. Sí, de lo que se ha anunciado del voto extranjero es que ha habido una participación muy grande. Ha habido una participación de más o menos más del 60% en la primera vuelta para elegir Congreso, y en la primera vuelta para presidencial solo fue el 25%. Porque los lugares de votación quedan lejos del lugar de residencia de los peruanos, es costoso, hay que tomar un avión de repente o un tren, es costoso, ¿no? Y la multa no es tan grande, entonces quien vota en el extranjero vota con mucho amor al país. La alta votación de esta elección, pues por los resultados que ya se han conocido, es más o menos de un 70%. 70% de esos votos van para Keiko Fujimori y 30% para Castillo. La diferencia es grande y eso va a pesar en el resultado final muchísimo. Doctor Polo, ¿cuál es la integración del Congreso con el cual tendrá que cogobernar prácticamente quien salga electo en las próximas horas a partir del balotaje del día de hoy? Bueno, es una dispersión, una atomización muy grande. Hay 10 bancadas. La bancada más grande es la de Pedro Castillo, del partido de Pedro Castillo, Perú Libre, que tiene 20% de los congresistas. Es una sola cámara. Y luego vienen partidos que tienen 13%, 12%, hasta 5%. Entonces, llegar a acuerdos siempre va a ser difícil. Pero ojo, más del 90% de la normativa la produce el Ejecutivo. Y en esta circunstancia de crisis sanitaria, de crisis política, de crisis económica, lo que requiere el país es gestión, no tanto legislación. La legislación que sale del Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, no se producen leyes para que el Estado gaste o haga o construya. Lo que necesita el país en este momento es construir hospitales, es reactivar la economía, es construir carreteras, es hacer que las pequeñas empresas y las medianas empresas, que muchas de ellas han quebrado por los confinamientos prolongados por la pandemia y los resultados de esta pandemia, se reactiven. Y entonces el Ejecutivo es doblemente importante en estas circunstancias. El Congreso obviamente debe ayudar y ojalá, creo que la situación política no está para que ciertos partidos se pongan a obstruir a un gobierno que quiera gestionar, pero la gestión es lo fundamental. Estamos conversando con Carlos Polo, director del Instituto de Investigación Poblacional para América Latina, quien está en Perú. Carlos Polo, usted ya lo mencionó, aquí es un tema de gestión. ¿Cuál de los dos equipos, el de Fujimori o el de Castillo, pudiera dar indicios de tener mayores capacidades de gestión por su experiencia, por la calidad del tipo de recurso humano, posibles nombres de ministros o secretarios que pudieran haberse mencionado al final a su criterio? Superando el tema de, bueno, tenemos que esperar el resultado, pero a su criterio, ¿quién tendría mejor capacidad de esa gestión a la que usted hace mención en la última respuesta? Fíjese que eso es lo más claro que ha arrojado la campaña electoral, más allá de los conflictos, los ataques de ambos lados. Lo que ha quedado más claro
es que el partido de Keiko Fujimori sí tiene un equipo técnico y un equipo técnico de nivel. Y el partido de Pedro Castillo pues ha sido un caos. Su equipo técnico ha sido bastante pobre y presentaba a ciertos profesionales y a la semana siguiente los cambiaba y los sacaba. Y ha habido varias situaciones bastante lamentables con respecto a los miembros del equipo técnico que decían una cosa y había otros que los desacreditaban inmediatamente, ¿no? Eso se ha visto en los medios de comunicación. Una de las cosas más importantes que es la reactivación económica es que el partido de Keiko Fujimori presentó como su probable ministro de Economía a Luis Carranza, y Luis Carranza fue el ministro de Economía del segundo gobierno de Alan García, que quizás haya sido uno de los gobiernos más exitosos económicamente para nuestro país. Yo viajo mucho y muchas veces en los años anteriores, sobre todo en el gobierno de Alan García, del 2006, del 2006 al 2011, pues no, el Perú era la envidia de la región, con un crecimiento sostenido de 6 o 7% al año durante varios años, en donde nuestra economía se desarrolló, el porcentaje de personas que vivían en pobreza disminuyó bastante y teníamos un futuro halagador. Eso terminó con el siguiente gobierno de Ollanta Humala y se fue también, digamos, en picada con el gobierno del PPK y finalmente con toda esta crisis política de los últimos años. Ese ministro de Economía iba a ser sería el ministro de Keiko Fujimori, y eso creo que es una de las cartas más importantes de diferencia entre un probable gobierno de Keiko Fujimori o uno de Pedro Castillo. Doctor Polo, realmente los políticos que han saltado a la palestra de América Latina sin trayectoria política, pues han generado controversia en sus gestiones. En las dos condiciones actuales, ¿dónde está el apoyo político de los pueblos originarios? Teniendo en cuenta que los que tienden a variar la tendencia electoral de los países de América Latina han sido precisamente los sectores más desprotegidos de los estados del continente. Para el caso peruano, ¿en dónde está el voto de los pueblos originarios y cuál es el ideario y las demandas de este importante sector de la población peruana? Mire, yo soy antropólogo, eso es lo que he estudiado en la universidad, conozco creo que bastante bien la historia del Perú y he viajado mucho por mi país, por el interior. Nosotros tenemos una diversidad de climas, tenemos selva amazónica, tenemos los Andes muy altos y tenemos toda la costa del Pacífico. Durante toda nuestra historia, no solo republicana, sino anterior, la colonia e incluso antes, en los tiempos precolombinos, nosotros tenemos una integridad, tenemos una cultura milenaria. Los peruanos a pesar de sus diferencias, tenemos una identidad cultural de siglos. La gente que se autodenomina de los pueblos originarios, en realidad, digamos, ya ha formado una cultura mestiza peruana. Nosotros nos sentimos peruanos, acabamos de ir a un mundial y fuimos la barra más, la mejor barra del mundo, porque cuando nos ponemos la camiseta y nos identificamos con nuestros símbolos, somos una sola nación. Muchas veces se quiere ver de que la gente que no vive en la capital ciertamente se ha identificado con Pedro Castillo, pero más eso es producto de un discurso político, un discurso lamentablemente polarizador, conflictivo, marxista, más que de una realidad cultural que, como digo, cuando nosotros nos unimos por un proyecto, y eso ha pasado muchas veces en la historia del Perú, somos una nación integrada, obviamente con dificultades como en todo grupo humano, pero como digo,
muchas veces en nuestra historia hemos demostrado ser una unidad de nación. Carlos Polo, nos estamos acercando al tiempo del programa, del final del programa, muy concreto. Cuando iniciamos a conversar hace unos 15, 20 minutos, Ipsos daba una ventaja a Castillo de 53 a 49-7. Hace unos segundos, a través de la red Twitter, dijo que se redujo a 58-2, 49-8. ¿Qué esperan los próximos minutos? Y también cerrar con su evaluación de qué va a pasar en la calle. Empezamos a ver imágenes de mucha gente saliendo a la calle, algunos de manera pacífica, alentando a su candidato, felicitando, pero también ya indicios de que pudiera, y esa es la parte que nos interesaría de su análisis final, que esto podría derivar en manifestaciones violentas. Mire, comienzo por lo último. Yo creo que ya estamos a 2 minutos, a 1 minuto ahora, del toque de queda. Supuestamente a partir de las 11 de la noche ya no debería haber personas en la calle. Pedro Castillo llamó a su gente a hacer una vigilia en la calle hace unas horas y, digamos, las fuerzas del orden, el ejército y la policía, tendría órdenes de detener a las personas que están en la calle por el toque de queda de la pandemia. No ha habido mucha expresión agresiva, pero no eventos de violencia más allá de algún golpe a algún periodista. Siempre esto es por parte más de los miembros del Partido Perú Libre, pero esperemos que no pase, que no llegue la sangre al río. Al parecer no va a pasar eso. Como los resultados no son definitivos, ni mucho menos, esto, digamos, también nos va a mantener en tensión y no se va a producir actos de violencia, al parecer. Parece no tender hacia eso, ¿no? Y eso esperamos, Carlos Polo. Agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación para analizar los resultados del balotaje en Perú. Un saludo desde Guatemala, Carlos Polo. Un saludo. Muchas gracias. Bien, Cristian, cerramos otro domingo de análisis, 2 temas importantes, mañana continúan. Y hay que estar atentos a México, porque muchos en Guatemala viven con ascuas las elecciones en Perú y están sudando por los resultados, pero el que tenemos a la par es México y prácticamente el presidente se está jugando la estabilidad de México, que nos golpea más directamente que Perú. Así que a los que se ponen la camiseta de Perú, volteen a ver para México, que también... Están más preocupados del resultado del partido entre Estados Unidos y México. No es broma. Si uno revisa las noticias, tiene mucho más ahorita la tendencia, el resultado del partido de Estados Unidos-México, que el resultado... 2-2 segundo tiempo, sí, nos dice la producción. Sí. Bueno, pero tiene razón, mañana les prometemos que vamos a tratar el resultado de las elecciones de medio término en México. Ahí se eligieron presidentes en los estados, gobernadores, Cámara Baja, en fin. Estaremos mañana analizando ese tema. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.